Y es que de lograrse este cese el fuego múltiple o multilateral, como dice el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues sería al menos comenzando un sueño hecho realidad para los millones de colombianos, no solamente en Colombia, sino también los que están regados alrededor del mundo. Tema de análisis, la ven en pantalla, es María Fernanda Barreto, es investigadora, es analista internacional, nos acompaña desde Caracas. María, buenas noches, ¿cómo le va? Hola Juan Carlos, qué gusto saludarte, tiempo sin verte. Igualmente, gracias por acompañarnos, María. María, ¿cómo es que... ¿cómo se entiende acá, no? Y también cómo explicar cómo en poco más de un mes se llega ya a estas acciones que de momento parecen dar luces a una futura paz completa, o está al menos labrándose el camino para lograrse. Bueno, en principio este cese a fuego multilateral, pues bueno, suena muy esperanzador para Colombia. Sería la primera vez que se dé este tipo de cese al fuego. En otras ocasiones se han dado ceses bilaterales durante el gobierno de Santos, si no me falla la memoria, fue el último cese bilateral de hostilidades. Y se dieron ceses unilaterales de parte de, por ejemplo, del Ejército de Liberación Nacional en la búsqueda precisamente de esos diálogos de paz. Pero nunca se había hablado de un cese multilateral, y eso por supuesto que es una gran noticia, muy esperanzadora, muy acorde con lo que el programa del Pacto Histórico ofreció en tiempos electorales. Es también muy diciente que ya se estén retomando los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, pero sabemos que la paz, esa paz total que se ha propuesto, es una construcción histórica muy compleja que va mucho más allá del cese de acciones militares, que, insisto, de darse sería un gran paso, pero la paz pasa sobre todo por la eliminación de las causas del conflicto armado interno, bueno, interno entre comillas, que vive Colombia. Pasa entonces justamente por la recuperación de la soberanía de Colombia para poder construir la paz de acuerdo a sus propias necesidades, requerimientos y potencialidades, cosa que exigió el presidente Petro en la ONU. Pasa por la justicia, y que es también el fin de la impunidad de criminales impunes como Álvaro Uribe Vélez, y sobre todo por la justicia social. Estamos hablando de un país que es uno de los más desiguales de América Latina, uno de los 5 países más desiguales del mundo en términos de repartición de la tierra, uno de los países con mayor número de emigrantes del mundo también, y sobre todo de la región latinoamericana y caribeña. Entonces hay mucho todavía, mucho que andar para construir la paz en Colombia, porque esa construcción histórica que es la paz es realmente muy compleja, pero siempre hay que celebrar los primeros pasos, y este es un muy buen primer paso. Y al menos estos 5 enumerados, María, pues desde luego son los retos, ¿no?, que encara ahora el gobierno de Gustavo Petro. Pero ahora acá hay algo puntual, y es que todavía en Colombia incluso, y desde luego fuera de las fronteras también, hay enemigos de la paz. ¿Cómo enfrentar todos estos factores? Mira, esa es la pregunta del millón, Juan Carlos, porque la paz siempre ha tenido muchos enemigos, más aún en estos momentos en que el imperio en decadencia está proponiendo guerra para todo el planeta, ¿no? Entonces hay enemigos de la paz que vienen desde el norte y que tienen ocupada militarmente Colombia. Hay enemigos de la paz en el sector militar industrial, que tiene un gran negocio en esa guerra en Colombia, donde más del 80% del armamento circula en el mercado ilegal o paralelo. Están también los enemigos de la paz internos, esa oligarquía violenta que quiere es pacificar, rendir al pueblo a la insurgencia, pero no habla de paz con justicia. Entonces hay muchos enemigos de la paz dentro de Colombia, fuera de Colombia. Los enemigos dentro de Colombia además cuentan con unas corporaciones mediáticas muy poderosas también a su favor, azuzando la guerra. Y bueno, este es un gran reto que no podemos decir, no podemos saber a ciencia cierta cómo se va a lograr la paz en Colombia, pero lo que sí sabemos es que sin el protagonismo popular en esa construcción no va a ser posible la paz. Así que creo que, por ejemplo, esa propuesta de diálogos regionales que está haciendo el gobierno del Pacto Histórico, la posibilidad de retomar
la vía de los diálogos con el ELN y con las otras insurgencias, la segunda Marquetalia, la disidencia y el sometimiento a la justicia de grupos paramilitares, etcétera, pues en todos estos pasos se requiere protagonismo popular. Si se dan esos pasos con apoyo y protagonismo popular, pues seguiremos avanzando hacia la construcción de la paz y además, como tú mencionaste, Juan Carlos, con el concurso solidario de los países vecinos, Venezuela, Ecuador, pero también con la solidaridad del resto de los países de nuestra América, y ahí Cuba, una vez más, ha sido ejemplo de solidaridad también para hablar de la paz de Colombia. Y ahora quedamos pendientes de fechas para ver qué ocurre entonces durante las próximas semanas. María, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Siempre un gusto saludarte y estar en Hispan TV. Hasta la próxima.